A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Bueno, Marisa, bienvenida. Nosotros te conocimos, te venimos conociendo por tus publicaciones y tus intervenciones, pero tuvimos el agrado de estar contigo también en la marcha que se hizo, el prensazo que se hizo en Cava a principio de año contra los despidos en los medios y el cierre de los medios, este paro también histórico que se hizo de trabajadoras y trabajadoras de prensa en Buenos Aires. Así es. Contanos un poco cómo es esto del rol de la mujer dentro de un sindicato de prensa, porque todos sabemos que los sindicatos tienen estructuras muy verticalistas y son hegemónicamente machistas. Bueno, sí, hay mucho de eso, es cierto, ¿no? No es una cuestión, una consideración, se replica en la realidad, al ver la cantidad, por ejemplo, de secretarias generales que hay en los sindicatos y más en la CGT. Creo que las CTA, las dos, tienen estructuras un poco más abiertas, ¿no? Un poco mi impresión. Bueno, nosotros en realidad comenzamos a trabajar a raíz de la situación que se nos dio a los trabajadores de prensa de Mendoza, con un sindicato que firmó con los dueños de los medios, aquí en Mendoza, el Grupo Clarín con los Andes y el Grupo 1, Vila Manzano, un convenio a la baja. En realidad, yo te digo, jamás tuve la idea que podía desempeñar justamente estas tareas. Fue a través de la Asamblea de Trabajadores que salimos a defender nuestros derechos y bueno, así comencé a desempeñar justamente estas tareas sindicales que llevó a la intervención de la FAPREM y después a la normalización, ¿no? Con la conformación de una lista. Creo, digamos, que a veces, si bien a la mujer indudablemente le cuesta más, también para ocupar esos lugares hay que trabajar mucho, lo que significa también la resignación del tiempo personal. Y cuando comenzás a trabajar y cada vez aparecen más obligaciones, y si se van cumpliendo objetivos, también aparecen nuevos objetivos. En el caso nuestro recuperamos el sindicato, había que recuperar salario y después apareció el compromiso de avanzar en lograr la obra social, ¿no? Recuperar la obra social de prensa, que después de un duro proceso, de mucho trabajo, de trabajo no solamente interno, sino de convencer a organismos como la Superintendencia de Salud, que había una obra social de prensa que estaba usurpada por la conducción anterior. Bueno, como te digo, aparecen nuevos objetivos y todo eso requiere trabajo, y si bien a veces muchas mujeres trabajan y no tienen el lugar que les corresponde en forma, digamos así, proporcional a ese trabajo, también hay que trabajar, que luchar para conseguir esos objetivos. Y es la forma también en que se puede llegar a lograr protagonismo, es decir, llegar a los lugares donde se puede ejercer el poder, en el buen sentido, ¿no? Para la toma de decisiones. Es decir, si vos, por ejemplo, ves la conducción de la CGT que surgió del Congreso del 22 de agosto, hay dos mujeres en una estructura de 36 cargos. Claro. No se cumple con el cupo femenino. Por ejemplo, eso es un gran tema, digamos. Exactamente. Y yo, la CGT de Mendoza, la que estamos tratando de poner en pie para que salga a pelear en defensa de los derechos de trabajadores, ¿no? De los trabajadores tan vulnerados en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, anteriormente, digamos, paritarias y había un techo de vidrio, ¿no? De incrementos, para decir la verdad, pero en este caso hay situaciones todavía más delicadas y complicadas de vulneración. Y también yo lo que pregunté el 14 de noviembre, va a ser en Mendoza el plenario para normalizar la CGT, y una de las cuestiones que pedí que por favor se respetara el cupo, pero también pregunté que no sabía cómo habían hecho en la CGT nacional teniendo en cuenta que se había vulnerado la ley del cupo femenino. Qué pregunta incómoda. Claro, y eso es justamente lo que pregunté. Bueno, dijeron, no, se va a respetar. Digo, a ver, en la actual conducción, ¿cuántas mujeres hay? En la conducción que ya venció su mandato. Ajá. En Mendoza.
que hace tiempo, digo, ¿cuántas mujeres hay? Bueno, creo que llegaron a decirme 4 mujeres, como... Ajá. Y el argumento fue, y es que no hay secretarias generales, porque no tenemos mujeres, porque hay gremios que son muy, digamos, con tareas, la índole es muy masculina, bueno, distintos argumentos, como si solamente pudiesen ser dirigentes las secretarias generales, como claro, si no hubieran mujeres en la estructura, como si no hubiese mujeres trabajadoras. Bueno, digamos que hay una gran subestimación, ¿no?, de las mujeres dentro de la política, pensando en la economía, pensando en la conducción, pensando estrategias de organización. Digo, hubo mucha subestimación, pensando en que las mujeres podían organizar un paro de mujeres y parar un país desde la productividad. Pareciera que la mujer, para llegar a esos lugares ejecutivos, tiene que dar niveles de excelencia, en donde ya es indiscutible que determinada persona, en este caso una mujer, tiene que ocupar un lugar. Y no estamos hablando solamente del sindicalismo, podemos trasladar la situación a las empresas periodísticas y a las empresas en general. ¿Cuántas mujeres son jefas de una redacción? O aún editoras, jefas de sección, como... Sí. Son las menos. Y si bien estaría bueno que todo el mundo que ocupe esos lugares diera excelencia, los hombres suelen ocupar esos lugares sin mayores exigencias. A veces tienen altísimos niveles de mediocridad y sin embargo ocupan esos lugares. Entonces, bueno, es una lucha. La mujer también es cierto que para ocupar esos lugares tiene que dejar mucho el tiempo personal, que para la mujer todavía es más comprometido, más cuando tenés una familia, tenés hijos, donde también está un poco la condición tácita que de esas cosas, si bien tenemos que decir la verdad, en el día de hoy, los hombres colaboran mucho más con las tareas del hogar y con los hijos, pero en gran medida esa responsabilidad socialmente está establecido que también tiene que hacerse cargo la mujer. Totalmente. De hecho, una de las medidas del paro de mujeres expresaba que cuando una mujer tiene familia, tiene hijos, su actividad baja en un porcentaje del 54% sin hijos a un 39%. O sea, la mujer se le impone que debe dejar su tiempo productivo, su tiempo de trabajo, su tiempo vinculado al desarrollo personal, porque está al cuidado de los hijos, porque el cuidado no es compartido. Claro, mira, yo siempre, y indudablemente eso te quita tiempo para el perfeccionamiento profesional, para enfrentar desafíos, para conseguir determinados lugares, es una cuestión de tiempo, de militancia, de presencia física, te diría, no solamente lógico, de trabajo intelectual, y bueno, indudablemente en ese sentido, también tiene una exigencia doble la mujer. Es como que socialmente se le establecen más cosas por hacer. Yo siempre recuerdo una anécdota que contaba una ministra de la provincia que llegó a formar parte del gabinete nacional, por así en los años 90. Y ella decía que en el gabinete estaba el matrimonio que eran ministros, ocupaban los dos cargos en el gobierno nacional y obviamente compartían las reuniones de gabinete. Mientras transcurría una reunión de gabinete, ingresa un colaborador y se acerca a ella, a la mujer, y le dice que su hijo ha tenido un accidente. Es decir, a la que le comunican que tenía que dejar la reunión de gabinete. Claro. por la situación familiar, era a la mujer. Bueno, con todas esas cuestiones es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Y obviamente son cuestiones que hay que revertir. Y se revierte también no solamente con el cambio social, sino con la solidaridad y el razonamiento ecuánime de la pareja. Es decir, que tiene que colaborar cuando vos formás parte de una sociedad conyugal, que al fin y al cabo es eso, y colaborás económicamente para la casa, y bueno, el hombre también tiene que colaborar domésticamente. Bueno, eso sería un estado ideal, digamos, de poder pensar que los varones todos en este momento se están cuestionando sus privilegios, están tratando de hacer un proceso de autodeconstrucción, de reflexión, de poder acompañar, de entender lo que es acompañar y ser compañero. Y digo que no es solo un título, una palabra bonita o para determinados ámbitos, y quizás reflejar todas esas acciones que efectivamente se producen en colectivos o en organizaciones dentro de casa, ¿no? Replicar y no ser tan dualistas, ¿no? Eso es difícil. Creo que es un proceso de crecimiento. Creo que el varón, cuanto más racional, cuanto más pulido, más se da cuenta de esas cosas.
Claro. Y creo que en ese sentido hay que avanzar. No es fácil porque también el prejuicio que existe con la mujer existe con el varón, ¿no? Claro, claro. También le alcanza la regla en sentido inverso. Pero, bueno, es un trabajo cotidiano que hay que ir construyendo, que socialmente es una evolución que hay que dar, y obviamente le exige a la mujer o no conseguir simplemente un lugar porque por ser mujer, sino porque significa que tiene que trabajar, superarse, dar tiempo, esfuerzo, que es más fácil, en el caso que uno tenga pareja, hijos, con la compañía del varón. Claro. ¿No? Marisa, David Barresi te habla. Te quería preguntar cómo fue el paro de mujeres allá en las redacciones en Mendoza. Bueno, mira, nosotros en todas las redacciones justamente se paró, se reflexionó, hubo fotos en todas las redacciones, con toda la redacción, no solamente se sumaron trabajadores de prensa, sino de otros sectores de los medios, en donde se salió a manifestar el rechazo a la violencia contra la mujer. Vos sabés que en Mendoza ha habido casos terribles en los últimos tiempos que han tenido obviamente repercusión a nivel nacional. Pero bueno, y obviamente hace muy poco, cuando fue la marcha de Una Menos, a raíz de los casos justamente que nos conmocionaron en la provincia, el sindicato de prensa adhirió y salió a las calles también a marchar. Es decir, que estamos en forma permanente con contestes, ¿no?, a esta situación que rechazamos y que obviamente tratamos en la vida cotidiana de los trabajadores de prensa, obviamente tratar de desterrar. Hemos tenido casos en donde a través de las jefaturas se han dado situaciones de esta índole que hemos justamente tratado de marcar, de rechazar, de blanquear, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. No solamente con esta adhesión masiva social, cuando hay una movilización social, sino también cuando tenemos casos particulares en nuestros lugares de trabajo. Claro, ahí vos seguramente tenés experiencia en esto. ¿Cuál es el rol que tiene que tener un gremio para enfrentar la violencia hacia las mujeres adentro de las redacciones? Y bueno, justamente esto, no callarla, salir y denunciarla. No solamente, digamos, internamente, sino ante los organismos públicos. Claro. Y ante las empresas, por supuesto, ¿no? Están los organismos de control. A ver, un sindicato básicamente ¿de qué se ocupa? Se ocupa de las condiciones salariales y condiciones laborales. Pero hay otras cuestiones, como las cuestiones profesionales y el de las relaciones humanas, es decir, el trato que debe recibir un trabajador, que no podemos mirar a un costado. Entonces, apelamos a los ámbitos en donde esto se debe denunciar y donde están quienes tienen las facultades para actuar en esos casos, que es fundamentalmente la empresa, que en muchas ocasiones es muy condescendiente con los niveles jerárquicos, porque está la idea como que si se les llama la atención los desautorizan ante el personal. Claro. Bueno, sobre eso justamente hay que hacer hincapié todas las veces que sea necesario y sacarlo del ámbito de relación entre las partes, empresa, trabajador o sindicato, en este caso la representación de los trabajadores, y hacerlo del Ministerio de Trabajo, como nosotros lo hemos hecho. Y no solamente en el caso de la violencia de género, ¿no?, sino cuando es también violencia laboral, que tampoco no es menor. Y que en general se naturaliza dentro de las redacciones muchas veces las relaciones jerárquicas y violentas. Bueno, eso es lo que no hay que aceptar. Claro. Y es lo que también le decimos a los compañeros, que no tienen que allanarse a aceptar mansamente esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? A veces los compañeros no quieren denunciar porque tienen miedo de perder el trabajo. Claro. Es la misma situación por la cual a lo mejor no quieren salir a participar de alguna medida gremial. Bueno, todo ese tipo de situaciones hay que ir superándolas, revirtiéndolas. El sindicato trabaja y toma una posición en ese sentido. Y lo que esperamos, lo deseable, es que gradualmente la gente también vaya desligándose en ese sentido de sus miedos, como para hacer una defensa de sus derechos, ¿no? Ya sea cuando se trata de género o cuando se trata de una cuestión laboral. Es imposible vivir bajo el yugo de alguien. Es imposible. Ni siquiera se puede desempeñar bien una tarea periodística.
situaciones de esta naturaleza. Totalmente. Este año se presentó el Monitoreo Global de Medios, que es un estudio, quizás lo conozcas, que hace una medición en clave de género, digamos, medios y mujeres, pensando a ver de qué manera somos noticia y de qué manera nos desenvolvemos las trabajadoras de prensa dentro de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y uno de los datos que arrojaba, por ejemplo, es que en los medios escritos solo el 15% de las mujeres firman sus notas, en detrimento del 85% de los varones que sí están autorizados por, digamos, las líneas editoriales de sus medios a poder firmarla. Después, por ejemplo, que las periodistas mujeres reportan noticias, son mayoritariamente, digamos, mujeres las que reportan noticias locales y en detrimento de noticias internacionales o nacionales, y ni hablar aquellas, digamos, que puedan hablar de economía, política y tengan opinión o puedan desarrollar informes, porque eso es territorio exclusivo de los varones. Digo, pensándolo desde nuestra profesión específicamente. Sin duda, ¿no? El famoso techo de vidrio. Exactamente. ¿Dónde está escrito que hay un impedimento para una mujer para, por ejemplo, firmar una editorial o hacer columnas en cualquier medio, en cualquier soporte? En ninguna parte. Pero en términos reales, si bien hay mayor participación, pero hay un coto cuando se trata justamente de tareas de niveles jerárquicos o de tareas más calificadas, digamos. Y a lo mejor están absolutamente preparadas para hacerlo igual o mejor. Pero es el famoso techo de vidrio, justamente a eso nos referimos, ¿no? Y después, bueno, el reforzamiento de determinados estereotipos también. O sea, dentro de los medios de comunicación se repiten, no se nombra, por ejemplo, el femicidio y todavía seguimos leyendo crimen pasional. Claro, eso totalmente. Como un ejemplo, digamos, ¿no? Pero se refuerzan el estereotipo de la víctima buena o la víctima mala. Si la pibita le gustaba sacarse fotos en Facebook, digamos, se refuerza ese estereotipo. Digamos, generó cosas para que le pasara lo que le pasó. Por ejemplo, digamos. Una barbaridad. Y bueno, hay como mucha resistencia de formación también para poder ir revertiendo desde el lugar de uno de trabajo determinados mecanismos que persisten en justamente generar esta brecha tan ancha en las desigualdades. Claro, que son leyes tácitas, que no están escritas en ninguna parte, pero que tienen más fuerza por su vigencia que las leyes escritas. Es así, lamentablemente. Nosotros en el sindicato de prensa, en el área de capacitación profesional, hemos hecho 2 cursos que lo hicimos con la Defensoría del Público, tratando de formar, ¿no? Porque hay veces que se cometen errores inconscientemente o por falta de conocimiento, y otras veces no, sino por concepciones muy arraigadas erróneamente. Pero recuerdo que la idea era el vocabulario o las modalidades justamente para no cometer estos errores, ¿no? Crimen pasional cuando se trata justamente de una mujer que la mató su pareja, que es un feminicidio. Y también la protección, ¿no? Veíamos algunos videos en donde justamente se había llamado la atención desde la Defensoría del Público y se había pedido una rectificación al aire, y un famoso conductor justamente de la TV de Buenos Aires hizo esa rectificación, pero mientras la leía sacaron su imagen del aire. Es decir, facilitaron de que no diera la cara pidiendo disculpas. Hasta allí se nota justamente en ese sentido la condescendencia con determinadas actitudes que son también indefendibles por la forma en que los medios manejan determinadas situaciones en torno a este tema, ¿no? La violencia de género. Bueno, no te queda otra que seguir trabajando, tratando de que esta situación evolucione hacia un punto favorable y de equidad. Marisa, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Marisa Carrizo, que es la secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza y delegada por FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa, dentro de la CGT. Marisa, te quería preguntar cómo la ves para adelante en función de las afiliaciones, digamos. ¿Por qué es importante para una trabajadora de prensa, para los trabajadores de prensa, tener un sindicato, afiliarse, acercarse a un gremio,
digamos, y la necesidad en esta coyuntura política, ¿no? Que vamos viendo que vamos a un túnel, como diría nuestra querida vicepresidenta, cada vez más oscuro, donde claramente no vamos a ver una luz que nos dé oxígeno, y que vamos a un escenario de mucho ajuste y mayor profundización de la precarización laboral. Bueno, afiliarse siempre es importante porque el sindicato es una herramienta de defensa de derechos cuando se ejerce como se debe ejercer, ¿no? Es una herramienta de defensa de derechos laborales y derechos salariales, entre otros, ¿no? Hemos estado hablando también de derechos profesionales, de género, de los derechos a una convivencia respetuosa laboral dentro de los medios, pero básicamente es una defensa, es una herramienta de equidad. Es muy fácil a veces estar en un medio y hacer un arreglo personal con la empresa, que generalmente lleva otro tipo de concesiones, que significan una suerte de denigración desde lo humano y también desde lo profesional, porque muchas veces te hacen hacer cuestiones denigrantes. Esto es una herramienta justamente que apunta a que todos estemos cada día un poco mejor, pero en forma colectiva, para todos. Y eso es una diferencia que habla justamente de dignidad profesional, de dignidad humana y de una gran satisfacción cuando se obtienen resultados en forma colectiva, donde todos hemos colaborado y logrado superar una situación. Eso justamente es el sindicato, y por eso es importante que las bases nuestras, que son los afiliados, los trabajadores, estén afiliados. Cuanto más seamos para tirar del carro en esta lucha, es mejor. Es prácticamente imposible que cuando todos los trabajadores están alineados detrás de un objetivo, la patronal nos pueda bastardear. Esa es justamente el objetivo, la importancia de la afiliación, de estar sindicalizado. Por eso decimos, es una herramienta para la equidad, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, y no como hemos visto muchas organizaciones sindicales que están alineadas al gobierno de turno para beneficio de sus dirigentes y en perjuicio de los trabajadores. El sindicato de prensa está del otro lado, ¿no? De esto, el Sindicato de Prensa de Mendoza, de lo que recién justamente hemos comentado. Marisa Carrizo, muchísimas gracias por este contacto con Señal de Paz.